digamos, de mucho estrés o condiciones metabólicas comórbidas, en las cuales van a provocar la insulinoresistencia y luego la diabetes mellitus florida, ¿no es cierto? En este caso, los pacientes pueden ser o no insulino dependientes y más bien ser solo insulino requirientes, ¿no? Porque todavía tienen un poquito de insulina, pero pueden ir con hipoglicemiantes perfectamente para su control de su glucosa. La otra es la diabetes mellitus gestacional, que generalmente se diagnostica en el segundo y tercer trimestre de la gestación, que es muy importante, y muchas veces los pacientes que tienen este tipo de diabetes durante la gestación, un porcentaje de ellos, aunque pequeño, pueden hacer diabetes mellitus a lo largo de los 5 años posteriores. Después, los pacientes, otra causa de diabetes mellitus, que ya son las causas secundarias, en las cuales están diabetes mellitus asociados, por ejemplo, a alteraciones genéticas, en las cuales se da una diabetes en neonato, como debut, o en pacientes jóvenes, que es el MODY, y la otra en la cual hay un problema secundario por una afección del páncreas que está afectando el páncreas exógeno, como por ejemplo la fibrosis quística, o por ejemplo una pancreatitis crónica, en la cual voy a tener alteraciones a nivel de toda la estructura del páncreas y voy a tener justamente alteración en cuanto a la producción de la insulina, u otras en las cuales me incrementen las hormonas contrarreguladoras de la insulina, que también van a provocar diabetes mellitus, ¿no? Como por ejemplo las hormonas contrarreguladoras de la insulina, ¿quiénes serán? La somatostatina, el glucagon, la adrenalina, la noradrenalina. ¿Por qué es importante este cuadro? Porque este cuadro me dice que las personas no todas deben ser cortadas con la misma tijera, que no todas las personas deben ser enfocadas de la misma manera, y que no todos, nuestro esfuerzo no solamente está en reconocer, digamos, de que este paciente por tal sintomatología es un paciente diabético, sino saber que nuestro fin no es solamente ver de que este paciente está con hiperglicemia, es decir, no ver a los pacientes para pensar de que está con aumento de la glucosa y yo lo que voy a tratar con todas mis medidas terapéuticas es controlar la glucosa. No, porque detrás de esa glucosa elevada está un ser humano, está una persona que se tiene que individualizar en su enfoque. Por lo tanto, esa individualización está dada fundamentalmente con todo, digamos, la valoración que yo tenga que tener en cuenta con respecto a una persona determinada. Entonces, por ejemplo, ¿en quiénes se hace, cuáles serían los criterios para descartar diabetes mellitus o, ¿cómo se llama?, un estado prediabético en adultos asintomáticos, ¿no? Cuando yo tenga algunas condiciones. Uno, primero, le tengo que medir el índice de masa corporal. Si el índice de masa corporal es mayor de 25, ¿no es cierto?, para la población en general, pero para americanos asiáticos mayor de 23, entonces yo tengo que ver, en esta paciente yo sí tengo que considerar, no puede ser que sea un paciente diabético, entonces por lo tanto mido algunos parámetros, por ejemplo la hemoglobina glicosilada, por ejemplo si es que es un paciente que tiene debut, digamos, inicial de diabetes. Por ejemplo, si tiene quienes van a tener un alto riesgo de tener diabetes, los pacientes que son latinos, los mexicanos, los americanos, los afroamericanos, los asiático-americanos, los de Pacífico, los de la isla del Pacífico también, esos también. Ahora, los que tienen, por ejemplo, pacientes que tienen hipertensión arterial, pacientes que tienen colesterol HDL menos de 35 o que tengan niveles de triglicéridos elevados, pacientes que tienen algunas condiciones de enfermedad metabólica múltiple, por ejemplo, que tengan ovario poliquístico, que tengan bueno, ya tenemos ahí la dislipidemia, ¿no? Por ejemplo, la obesidad también ya está involucrada, pacientes que tengan algún tipo de hepatopatía relacionado a hígado graso, pacientes que tienen inactividad física. Entonces, todas estas condiciones
condiciones o algún estigma de problemas metabólicos, como por ejemplo la cetosis nigricans, ¿no? Entonces, yo veo cualquiera de estos parámetros en un paciente con un índice de masa corporal mayor de 25 kilos, tengo que siempre considerar que no estaré frente a un paciente diabético, ¿sí? Y no esperar que siga provocándose o desarrollándose los diferentes eventos que presentan estos pacientes metabólicos. Lógicamente que acá recomiendan que todos deberían hacerse un control antes de los 45 años, ¿no? Y dice que si el caso fuera normal, digamos el screening que se haga en un paciente diabético debería repetirse hasta los 3 años, ¿no? Pero depende, si es que hay muchas condiciones comórbidas, pues a los 6 meses debería volverse a repetir o incluso al año. Bueno, definitivamente la visión de nosotros como médicos no es solo bajar la glucosa, sino es ver frente a qué paciente yo estoy. Ya acá cuando ya es un paciente diagnosticado de diabetes, un parámetro importante ya lo van a ver en M1, pero acá les traigo porque son factores condicionantes dentro del punto de vista semiológico que hay que considerarlo. Entonces, uno de los parámetros es también ver que se controle la hemoglobina glicosilada, pero ya les he dicho, no como un valor absoluto, no como un valor frío, sino porque a ver en quién voy a ver. Entonces, en quién voy a ser rígida de controlar la glucosa y en quién no voy a ser tan rígida de controlar la glucosa, porque si soy tan rígida en controlar la glucosa y no veo yo los otros parámetros, entonces puede provocar más bien complicaciones agudas en el paciente, como por ejemplo la hipoglicemia. Entonces, ¿qué debo de considerar? Uno, si es que hay efectos adversos de hipoglicemiantes, ¿no? Si es un paciente que tiene efectos adversos de hipoglicemiantes o que suele tener, entonces no voy a ser tan rígido con su tratamiento para controlar la glucosa. La duración de la enfermedad. A más larga enfermedad, ¿no es cierto? Tengo que sí controlarlo, pero no ser tan rígida, porque generalmente los pacientes con larga enfermedad, y más aún que tienen compromiso renal, casi siempre ya se regula su glucosa, ya no es necesario estarle dando insulina, porque la poca insulina que tiene está recirculando a nivel sanguíneo, porque no se depura, porque el riñón está disfuncionante, y eso hace que incluso si ustedes sobre esta insulina que está recirculando le dan tratamiento adicional, tienden a hacer hipoglicemia. También hay que ver la expectativa de vida del paciente, ver las comorbilidades, si son comorbilidades importantes. Si es un paciente que es diabético, pero encima es cirrótico, entonces no voy a ser tan exigente en controlarle su glucosa a través de estos niveles, porque lo más probable es que termine provocando hipoglicemia. Ver también las complicaciones de la estabilidad vascular, ver cómo están las expectativas que tenga la familia y el paciente con respecto a su enfermedad y ver si se dan las condiciones del caso como para tener un tratamiento adecuado. Entonces, definitivamente lo que va a ocasionar esta mala utilización de glucosa, porque no hay la insulina que es la responsable para poder meter la glucosa a nivel intracelular y para provocar justamente la generación de energía importante para la célula, va a provocar de que la glucosa comience a incrementarse a nivel extracelular. Entonces, esto va a condicionar alteraciones fisiopatológicas bioquímicas que las vamos a ver ahorita, provocando alteración en todas las células de todo nuestro organismo, en las células de la retina, en las células mesangiales, en las células glomerulares, en las células de Schwann, de todos los nervios en general, periférico, vía autónomo, es decir, a nivel de todas las células va a ocasionar este tipo de alteraciones. Y dentro de los mecanismos más importantes tenemos que hay una desviación de la utilización de la glucosa aumentando por la vía de los polioles. Otra que es la formación de productos de glicosilación avanzada, otra que se activa la proteína quinasa C,
aumento de vía de las exosaminas y modificación de las proteínas de la N-acetilglucosamina. De las 5 vías, las que son más importantes, las que siempre, digamos, van a condicionar una vía, una ruta de una alteración metabólica que va a llevar a un daño microangiopático, macroangiopático, neuropático, son las 3 del lado izquierdo. Es decir, aumento de la vía de las polioles, formación de los productos de glicosilación avanzada y activación de la proteína quinasa. Entonces, ¿qué va a ocasionar, por ejemplo, cuando hay un aumento de la vía de los polioles? Esa ruta, que va a aumentar mucho lo que es la aldolasa reductasa. Y esta aldolasa reductasa va a ocasionar de que haya un aumento de sorbitol. Este aumento de sorbitol va a provocar que haya no solamente aumento de sorbitol, sino también de fructosa. Y esto aumenta la carga osmótica, provocando una salida de líquido del intersticio celular, provocando daño de tejidos que están pericelulares, donde está la zona o el mecanismo afectado. ¿Y esto dónde se explica más o dónde, este mecanismo fisiopatológico se explica mejor? Cuando nosotros nos explicamos la neuropatía diabética. ¿Por qué? Porque va a ocasionar edema a nivel de las regiones de los filetes nerviosos, provocando alteración netamente en lo que es la mielina, como vamos a ver en un momento. El aumento de la proteína quinasa, esto va a ocasionar justamente esta activación. Se dice que la hiperglicemia hace de que se active justamente la síntesis de diacilglicerol. Esto provoca de que haya una activación de la proteína quinasa y la fosfatasa 2, lo que va a aumentar los mediadores proinflamatorios y protrombóticos sobre todo, como por ejemplo el tromboxano 2 y la prostaglandina, provocando alteración en la permeabilidad endotelial y provocando esto disfunción de la zona pericelular, también de los tejidos afectados. ¿Quién explica mejor este mecanismo cuando uno habla de nefropatía diabética y de retinopatía diabética? La unión de la glucosa a las proteínas, a los lípidos y sobre todo a los ácidos nucleicos hace que se formen unos productos. Esos productos son los productos de glicosilación avanzada o de glicación avanzada. Y estos productos tienden a depositarse sobre todo en la zona del endotelio. Ahora, estas proteínas son de larga vida, tienen una unión de tipo covalente, es decir, irreversibles. Por lo tanto, esta unión va a hacer de que haya una precipitación de este tipo de compuestos a nivel de todas las regiones endoteliales o de las matrices celulares, provocando una disfunción de las mismas. Ahora, lógicamente que las proteínas que van a sufrir estos cambios son proteínas que tienen características bioquímicas, físico-químicas completamente diferentes, lo que van a hacer que van a provocar una alteración estructural y funcional de esas células, de esos tejidos afectados. ¿Quién explica mejor? Explica mejor cuando se habla de nefropatía y también de retinopatía diabética. Ahora, también hay otros cambios que se dan a nivel celular. No solamente son esta clásica alteración de las vías metabólicas por alteraciones bioquímicas, sino también alteraciones epigenéticas que van a ocasionar alteraciones en la traducción de señales del factor nuclear kappa beta, lo que va a ocasionar alteración en la transcripción de proteínas para la producción de citoquinas proinflamatorias. Esto ocasiona de que hay una disfunción de células que participan en la parte inmunológica, lo que explica de que también la diabetes mellitus no solamente es una alteración netamente metabólica, sino es protrombótica, es proinflamatoria y con alteraciones en la respuesta inmune, con alteraciones muy específicas del sistema inmunológico. Entonces, por lo tanto,
Esto no es, digamos, como antes nos enseñaban clásicamente, como un problema metabólico. Esto va mucho más allá, que implica muchas veces las condiciones clínicas que tenemos en los pacientes actualmente. Entonces, ¿qué va a ocasionar esta reprogramación, digamos estas alteraciones proinflamatorias por los cambios que hay a nivel, del ADN de esas células inmunológicas? Van a ocasionar una alteración en sus funciones, provocando metilación acelerada del ADN, modificación de las histonas y niveles del MIR RNA disregulados, ¿no? Y definitivamente lo que vamos a tener, acá vemos por ejemplo estas alteraciones que no solamente se explican desde el punto de vista de la diabetes mellitus, sino también se explican este tipo de alteraciones y disfunciones inmunes, se explican en enfermedades metabólicas en general, ¿no? Por ejemplo, cuando ustedes hablan de obesidad, no es simplemente un cambio en el índice de masa corporal o en aumento del tejido celular subcutáneo. Ustedes, al tener un paciente con sobrepeso, están teniendo problemas a nivel celular. Recuerden eso, no es una cuestión física, es una cuestión de salud, es una cuestión en la cual hay mucho sufrimiento celular. La célula se defiende como sea frente a la agresión que se le hace todos los días con la gaseosa, con la pizza, con el azúcar, con las harinas, con las comidas rápidas, con los postres. ¿Con qué más? A ver, ¿qué es lo que más te produce, un gran esfuerzo del páncreas por tratar de suplir todo eso, digamos, ese requerimiento que está teniendo para poder metabolizar los carbohidratos? Entonces, por lo tanto, mucho ojo. Si ustedes tienen esas costumbres, a bajarlas, a controlarlas, y si tienen familiares directos o no directos, pues ayúdenlo, ¿no? Ayúdenlo. Y definitivamente en los adipocitos vamos a tener alteraciones en las cuales hay participación de los monocitos, de los macrófagos. Acá, en cuanto a los linfocitos B y los linfocitos T, los CD4 y los CD8, digamos, no está muy bien documentado ni en las células B, digamos, esta alteración o la disfunción que hay a nivel del RNA mensajero, la disregulación que hay a nivel de esta, pero lo que sí se ha hecho estudios bastante importantes es en pacientes diabéticos, en los monocitos y en los macrófagos. Justamente este tipo de alteraciones lo que va a provocar es una mala transcripción con elaboración de citoquinas proinflamatorias que van al lugar de origen, provocando mayor proliferación de células y disfunción de estas mismas células, como por ejemplo los monocitos, los macrófagos. Entonces, ¿qué manifestaciones debemos de conocer? Las más importantes: la microangiopatía, compromiso renal, compromiso ocular. La macroangiopatía, generalmente caracterizada por insuficiencia cardíaca, por angina de pecho, por infarto de miocardio, por enfermedad cerebrovascular, por hipertensión arterial y por enfermedad vascular arterial periférica. ¿Estamos? A ver, ¿se acordaron? ¿La macroangiopática es nefropatía? No, es micro. No, ¿cuáles son las 6? Enfermedad vascular arterial periférica, infarto de miocardio, angina de pecho, hipertensión arterial, insuficiencia cardíaca y enfermedad cerebrovascular. Esas son las expresiones clínicas de complicaciones tardías o crónicas de la diabetes mellitus. Y la neuropática, lógicamente, está involucrada no solamente la neuropática, sino también la microangiopática e incluso la macroangiopática en el pie diabético.